Recordemos cuando vimos la teoría de spinum medio, habíamos introducido los spinores, estos vectores de dos dimensiones que representaban, en este caso, los estados para una partícula de spinum medio. Si el número cuántico ms era un medio, entonces le asignamos el 1, 0, y si el número cuántico ms era menos un medio, le asignábamos 0, 1, y esto era como si tuviéramos spin para arriba o spin para abajo. Por supuesto, también vimos cómo obtener las probabilidades para obtener cada estado. Vimos las matrices de Pauli, que eran parte de los operadores del spin, Sx, Si, Sz, todas las componentes. Ahora los spinores, al tener dos componentes, por ejemplo, alfa, beta, están entre medio de lo que es un escalar y un vector de tres componentes. Por supuesto, acá estamos llamando vector algo de tres componentes, podría tener cualquier cantidad de componentes. Y de hecho habíamos visto cómo era la matriz de rotación para un vector de dos componentes, que pasaba si rotábamos por un ángulo. Nosotros podíamos expresar el rotado en términos del no rotado y esta matriz de rotación. En el caso de los spinores, el rotado va a ser igual a una matriz U de θ, por supuesto va a depender del ángulo, por el, digamos, no rotado, alfa beta. ¿Y quién es U θ? Es E a la menos I θ sigma sobre 2. Y acá hay que tener cuidado porque quién es θ, quién es sigma. Θ tiene que ser algo relacionado con el ángulo. Y sigma es la notación que teníamos para las matrices de Pauli. Θ va a ser un vector que apunta en la dirección del eje de rotación y su magnitud va a ser el ángulo de rotación tomando en cuenta el eje sobre el que está. Este exponente va a ser una matriz. ¿Qué es hacer E a una matriz? Bueno, una de las definiciones que podemos tener es justamente tomar la definición de serie. Si aplicamos la serie E a la X, que es igual a la suma desde n igual 0 infinito de X a la n sobre n factorial, entonces simplemente poniendo una A donde hay una X, vamos a obtener 1A 1 medio al cuadrado más 1 3 factorial a cubo y así. Por ejemplo, vamos a tomar E a la I pi sigma z, que es la matriz de Pauli para z, sobre 2, y vamos a ver que esto es igual a I sigma z. Vamos a usar que sigma z al cuadrado es la identidad. Sigma z al cuadrado igual a la identidad y por lo tanto sigma z cubo es directamente sigma z. Entonces, ¿qué sería E a la I θ sigma z? Según la definición de serie tendríamos un 1 más, acá vendría el A. El A en este caso vendría representado por todo esto. I θ sigma z. Después vendría esto al cuadrado. I θ sigma z al cuadrado sobre 2. Más I sigma z θ cubo 3 factorial. Y después vendrán los otros términos, que no son más que esto a la cuarta sobre 4 factorial, más eso a la quinta sobre 5 factorial. Ahora observemos lo siguiente. El 1 lo copiamos igual. Esto lo copiamos igual. Ahora, acá, primero, i cuadrado, eso hace que acá aparezca un menos 1, un menos. Θ cuadrado y sigma z cuadrado es la identidad, así que directamente no pongamos nada. O si quieren ponemos la identidad, pongámoslo. Y sobre 2. Después va a venir al cubo, que es i cubo, eso es menos i. Tendremos un θ cubo y sigma z, digamos acá queda sigma z cubo es sigma z, sobre 3 factorial. Lo que vamos a hacer ahora es tomar por un lado los términos pares y por otro lado los impares.
Por ejemplo, tomamos el 1, tomamos el menos tita cuadrado sobre 2, y después acá pongamos el que sigue, nada más para poner un término más. Acá hubiera venido el i a la cuarta, que eso nosotros sabemos, si i cuadrado es menos 1, i cuadrado por i cuadrado es menos 1 por menos 1, que es 1, así que directamente pongamos un más, tita cuarta, y si sigma z cuadrado es i, sigma z cuarta también va a ser i, y acá tendremos el 4 factorial, y eso lo ponemos acá, tita cuarta y 4 factorial. Por supuesto vendrán todos los que sigue, y vamos ahora a tomar los otros que nos quedan, los impares, pero sacando factor común y sigma z. Vamos a ponerlo abajo. Acá tendríamos un tita. Después de este, un tita cubo sobre 3 factorial, ya que se lleva el i y por supuesto el sigma z. Necesitaríamos acá uno más, que sería más tita quinta. Acá tendríamos i a la quinta, pero es como que ya empieza de vuelta lo mismo, ¿no? Acá aparecería otro i y un sigma z a la quinta, pero sigma z cuarta es la identidad, así que esto es un sigma z que sale de factor común, es decir que acá va a aparecer otra vez un término que es positivo, tita quinta sobre 5 factorial, y después vendrá el que sigue. La identidad saquémosla, de última la sacamos factor común, no cambia nada, es como si fuera un 1. Aclaremos por las dudas de que este de acá, este 1, en realidad representa la identidad, porque justamente sería como hacer a la 0, que es hacer a la 0, sería la identidad. Pero entonces si sacamos la identidad factor común, pongamos acá un 1. Y lo que uno puede verificar es que la serie que queda acá es justamente la serie de coseno de tita, y la serie que queda acá es la del seno de tita. ¿Y esto qué significa? Si para este caso en particular llamamos tita a pi, no un vector sino un escalar, entonces tendríamos que evaluar ahí coseno de pi, bueno, está el sobre 2 afuera, así que vamos a ponerlo, más i sigma z seno de pi sobre 2. Esto va a ser 0, esto va a ser 1, así que esto es i sigma z, lo que habíamos dicho. Podemos observar, nosotros podríamos haber sacado la identidad acá factor común, pero después con este coseno de pi sobre 2, estaría acá afuera, se hace 0 y se va. De forma similar podemos buscar cuál es la matriz U de tita que lleve spin hacia arriba, hacia spin hacia abajo, mediante una rotación que la tiene que dar una de estas matrices. En este caso vamos a tomar e a la i tita sigma i. El procedimiento tiene que ser similar a este, nada más que ahora tenemos así, en vez de sigma z, sigma i, con lo cual llegaríamos a lo mismo que acá, esto de acá. Sería que esto es coseno de tita más i sigma i seno de tita. La razón por la cual tomamos sigma i es porque va a estar en el eje de rotación. Nosotros vamos a bajar el 1, 0 hacia el 0, 1, y esto era que estaba en z, pero rotamos alrededor de i. Por lo tanto, ¿cuál sería el ángulo que necesitaríamos para transformar de arriba hacia abajo? Tiene que ser 180 grados, o sea que nuestro tita en principio tendría que ser 180 grados o pi. Pero algunas observaciones. Primero, nosotros pudimos usar todo esto porque hay una propiedad, no la dijimos, pero uno puede demostrar que
sigma i cuadrado también da i, y entonces uno puede hacer las mismas cosas que hacía con sigma z. Por otro lado, ¿qué significa tomar tita igual pi? Observemos que la fórmula general que teníamos era i, el tita estaba metido adentro y el 2 afuera, es decir que el ángulo, si este es pi, nosotros tenemos que meter pi sobre 2 acá. Este tita en realidad representaría como una variable que es todo lo que está multiplicando el i y el sigma i. Lo que queremos decir es que en realidad para nosotros va a ser pi sobre 2 para un ángulo de 180, simplemente porque la fórmula que tenemos acá tiene el 2 afuera y el ángulo es este. De esa forma, nosotros necesitamos coseno de 90 grados de pi sobre 2 más i sigma i seno de pi sobre 2, y esto va a ser 0 y esto va a ser i sigma i. Si traemos el sigma i, esto en realidad es i por 0 menos i 0. Y perdón, algo muy importante, acá viene un menos y acá también, por lo mismo que dijimos del ángulo. En la fórmula hay un menos i tita sigma sobre 2, es decir, este menos también entraría dentro del ángulo, pero usando las propiedades de coseno y seno, simplemente hay que modificar, acá poner el menos afuera y listo. Eso por la paridad. Por lo tanto, esto que tenemos acá sería menos i por menos i, eso es menos 1. Acá vamos a tener un 0, i por i menos 1, con el menos es un 1 y esto es 0. ¿Todo esto quién era? El u de 180. Por lo menos en el sentido de el ángulo de rotación. Podríamos sacarlo por las dudas porque habíamos dicho también que esto era un vector. La cuestión es que si nosotros ahora hacemos la matriz por el 1, 0 representando spin arriba, esperamos que esto nos dé abajo porque esto gira, lo rota 180 grados. Así que esto es 0 menos 1, 1, 0 por el 1, 0. Este es el u por el 1, 0. Y esto, si hacemos la cuenta, va a quedar 0 por 1, 0 más menos 1 por 0, 0. Y abajo 1 por 1, 1 más 0. Nos da efectivamente el 0, 1. Así que esta es la matriz de rotación de 180 grados para los espinores. Y vale la pena volver a aclarar cómo es esto porque la notación fue bastante confusa. Entonces, nosotros acá tenemos que la matriz de rotación, por en principio algún ángulo, si bien esto va a ser un vector, va a ser de esta forma. Hay que escribirlo como e a la menos i tita sigma sobre 2. Como vimos en el ejemplo, nosotros ya tomamos el sigma i, sabíamos que queríamos rotar en el eje y teníamos spin arriba y pasarlo abajo, y por eso también sabíamos que el tita tenía que ser 180 grados, pero no este tita, sino este de acá, que es el que representa el ángulo. Esto que tenemos acá era más bien como una variable, podríamos haber llamado x, y justamente si el ángulo era 180 grados era pi, y nosotros en la fórmula teníamos un sobre 2, eso teníamos que agregarlo a esta fórmula. Por eso aparece acá y nos daba la matriz U para rotar 180 grados. Vale la pena aclarar que nosotros justamente ahí tomamos el sigma i. En la notación acá tenemos como el sigma general. El sigma este que vendría a ser un vector de matrices. Y este tita pasaría a ser un vector en el sentido de que tomaría la dirección para la cual vamos a hacer la rotación. Por ejemplo, en este caso, que nos queda sigma i, sería un vector que dependa de i, de modo que la parte de sigma z y sigma x se vayan, y su magnitud tendría que ser justamente lo que vamos a rotar. Por lo tanto, esto es más un tema de notación que nos ayuda a expresar lo que vimos en esta parte.